confiando en el Señor en medio del sufrimiento. Ya decíamos que las 7 congregaciones, ¿verdad? Las iglesias de Asia, bueno, se desarrollan en un ambiente hostil, en un ambiente contrario, en un ambiente que los persigue, porque pues es una cultura pagana, la cultura grecorromana. Sin embargo, el Señor las anima a las 7 iglesias, las invita, ¿verdad? Les recuerda que Él está con ellas, que Él camina en medio de los 7 candeleros. ¿Se acuerdan quiénes eran los 7 candeleros? Pues de las 7 iglesias, ¿verdad? El Señor conoce cuáles son las necesidades que ellas tienen, cuáles son las fortalezas también. El Señor las evalúa, las mide, ¿verdad? Y Él conoce también cuáles son esas áreas de oportunidad en las que ellas tienen que trabajar, y constantemente las está animando. Esfuérzate, no temas, yo estoy contigo, yo camino en medio de los 7 candeleros. ¿Cuál es la verdad central de esta sesión? Bueno, pues que el creyente, en medio de la adversidad, en medio de el ambiente hostil y persecutorio, bueno, debe mantener su confianza en el Señor, considerando que el sufrimiento, pues sí, es una etapa dolorosa, es un momento de angustia, pero es solamente eso, una etapa, un momento pasajero, que lejos de dañar, es utilizado por el Señor como una herramienta para que el creyente pueda crecer espiritualmente, para que se pueda perfeccionar y para que mantenga, ¿verdad?, su visión enfocada en lo eterno y no en lo terreno. Ahora, hay que puntualizar que la tribulación que viven las iglesias de Asia no es un periodo de sufrimiento autoinfligido o resultado de malas decisiones. Ya lo dijimos, ellos están inmersos, van contracorriente del sistema mundano de la época, y por lo tanto pues surge esta fricción y esta persecución hacia los cristianos. En el siglo I después de Cristo, ¿verdad?, en el que surgen estas iglesias, bueno, el sufrimiento era un estigma. Los grecorromanos no podían comprenderlo. Quien atravesaba por pobreza o por debilidad física era estigmatizado por esta sociedad. De hecho, se les menospreciaba y se les maltrataba. Pero bueno, no hay que irnos tan lejos, porque en la actualidad, en la cultura contemporánea en la que vivimos, también se promueve, ¿verdad?, que el sufrimiento es evidencia de derrota. E incluso hay quienes lo señalan o lo califican como una señal de abandono divino. Por ejemplo, la cultura mundana en la que estamos inmersos, pero de la que no somos parte, mide el valor de una persona por su prosperidad, por su salud perfecta o por su capacidad de consumo, ¿verdad? Si alguien atraviesa por una crisis prolongada, a estas personas que pasan por momentos de angustia, bueno, esta cultura mundana tiende a etiquetarlas como alguien que simplemente fracasó porque quizá no supo gestionar su vida. También hay una actual
cultura del positivismo tóxico, ¿verdad? Que se ha venido a denominar así y que le exige a los individuos que siempre tienen que estar felices, motivados, que tienen que ser productivos. Por lo tanto, en este entorno no hay espacio, no hay lugar para la aflicción, porque la aflicción es vista como una debilidad de carácter o una falla en la mentalidad de la persona. Y si nos vamos todavía un poquito más lejos, que era lo que comentábamos al inicio, cuando la aflicción es vista como un castigo divino, bueno, también ocurre que a veces se presenta a Dios solamente como un proveedor de servicios, ¿verdad? Cuyo único fin es garantizar el bienestar terrenal. Por lo tanto, llega el momento de aflicción, llega la pérdida, llega la enfermedad, llega la persecución, y la conclusión de muchos es que Dios me abandonó o Dios no escucha mis oraciones. Sin embargo, a la luz de la Escritura, ¿qué es lo que se nos dice? Que en el creyente el sufrimiento no es derrota, sino que es un proceso formativo, ¿verdad? La aflicción terrenal en la vida del creyente tiene una función pedagógica, por eso es formativo, no es accidental, está dirigido por el Señor. Ahorita vamos a ver una imagen. El sufrimiento no es el elemento que perfecciona al creyente, ¿verdad? Carece de un valor santificador por sí mismo, sino que la gracia de Dios actuando a través del sufrimiento, lo que produce la madurez en el creyente. Esto nos debe quedar muy claro para no irnos con la idea equivocada de la autosanción, ¿verdad? Como cuando veíamos a los falsos maestros, ¿se acuerdan? Que decían que a través de la mortificación del cuerpo y de las privaciones, les era posible desarrollar una vida espiritual más efectiva. No. La idea no es esa. Vamos a ver este cuadrito comparativo que nos va a ayudar a comprenderlo mucho mejor. Por ejemplo, en la cultura mundana ya dijimos, la aflicción pues es igual al fracaso, pero la perspectiva bíblica nos dice, no, la aflicción es como un crisol para el crecimiento y la madurez. Miren, les quise traer esta imagen. ¿Cuántos habían visto ya un crisol? Es un recipiente, ¿verdad? Es un recipiente de porcelana que soporta temperaturas muy altas. Dentro del crisol se depositan los metales valiosos, ¿verdad? Y son sometidos a tan altas temperaturas que llegan a fundirse. ¿Para qué? Para eliminar todas las impurezas que pueda tener, para perfeccionarlo. Eso hace, ¿verdad? La aflicción, cuando es dirigida por el Señor en el creyente, no es para hacerlo sufrir, es para promover el crecimiento y la madurez del creyente. En la cultura mundana, la meta de la vida es la comodidad, acomodarse, establecerse en la vida terrenal. Pero en la vida del creyente no, la meta no es permanecer en el mundo, ¿verdad? Sino el objetivo, el fin último es la vida eterna.
También en la cultura mundana el sufrimiento, como ya lo decíamos, es señal de la lejanía de Dios. En la vida del creyente, al contrario, ya lo comentamos también, es una herramienta que el Señor utiliza para moldear a sus hijos. Y por último, pues esta cultura mundana solamente fija su atención en lo visible y en lo temporal, y dicen solamente esto es lo que tiene valor, lo concreto, lo que se puede ver, lo que se puede tocar. Pero el creyente sabe que esto no es así, porque el valor real está en lo eterno, así es. Por ejemplo, como lo dice el apóstol, ¿se acuerda? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Si alguien sabía de las tribulaciones era el apóstol, ¿verdad? Recuerda cuando dice, bueno, pues yo he pasado por azotes, riesgos de muerte, cárceles. 5 veces los judíos me han dado 40 azotes menos uno. ¿Recuerdan? Si vamos desglosando este versículo maravilloso, vamos a ir comprendiendo la intención de el apóstol. Él habla de tribulación, que en el original pues es lipsis. ¿Qué es una tribulación? Es una carga muy pesada de llevar, es un peso de hecho aplastante, es un peso que cae sobre el individuo, sobre la persona, y no le permite levantarse porque es superior a él. Eso es una persecución. Entonces dice el apóstol, porque esta leve tribulación, vean el adjetivo que usa, cómo califica a tribulación, y dice uno, qué raro, a ver, pues, que no, la tribulación es algo pesado, algo que no me va a dejar ponerme en pie, y cómo el apóstol dice que es algo leve. Ahí el apóstol, bueno, en el original utiliza para leve el afrón, algo muy ligero, y me estaba acordando de esa película, la de Tom Hanks, ¿cómo se llama? La de Gump, ¿cómo se llama? Forrest Gump, ¿verdad? Cuando va así la plumita bajando, ¿se acuerdan? Es precisamente a lo que el apóstol se refiere cuando dice leve. Dice, es como una plumita que va volando así en el aire, como un residuo que no tiene peso y que va volando. Entonces, a ver, ¿cómo que es una tribulación? Si es pesado, pero es muy ligero. ¿Ah? Y dice el apóstol en el versículo, dice, produce en nosotros, ¿quién? La tribulación. Se produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y ahí usa el término varos, peso, que es una sustancia muy pesada e inamovible. Gloria, doxa, la presencia divina y eterna. Es decir, pone en una balanza la tribulación de un lado y del otro pone el peso de la gloria eterna que nos espera. ¿Cuál es la que gana? Obviamente la gloria eterna, a pesar de que en este plano terrenal la tribulación sea una carga muy pesada, pero comparado con la gloria divina que nos espera en la presencia del Señor, esa tribulación pesada se vuelve ligera, leve, ¿verdad? Como una plumita
que se la va llevando el viento, y al contrario, el verdadero peso es esa gloria que nos espera al lado del Señor por la eternidad, eternamente, para siempre, para siempre, para siempre. La tribulación es un momentito, es tantito nada más. Entonces, la iglesia del primer siglo, mis hermanos, ¿verdad?, las comunidades eclesiásticas, como las 7 iglesias, bueno, enfrentaron terribles tribulaciones, rechazo social, pobreza, persecución, muerte. Pero el Señor siempre les está recordando en las cartas, les dice: tu fidelidad, si eres fiel, si permaneces, si no te dejas llevar, ¿verdad?, por el viento de la angustia y de la aflicción, vas a ser recompensado con la corona de la vida. En Apocalipsis 2:10 el Señor dice, ¿verdad?, no temas en nada de lo que vas a padecer. Bueno, aquí le está hablando específicamente a Esmirna, ¿se acuerdan? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Permanece, permanece. Bueno, quise desglosar 3 de los padecimientos quise desglosar 3 de los padecimientos sufridos por la iglesia primitiva. Uno de ellos, por ejemplo, pues es el rechazo hacia el culto imperial. Todos los ciudadanos de la sociedad grecorromana estaban obligados, no era si querían, estaban obligados a confesar, estaban obligados, mejor dicho, a considerar que el César era el Señor y Salvador. De hecho, cada año los ciudadanos grecorromanos tenían que ofrecer ante el altar o ante la estatua del emperador una ofrenda de incienso y decir públicamente que el César era su Señor y su Salvador. Pero que eran los títulos de los que ya hemos hablado también, que es el Soter y el Kyrios. Sin embargo, los creyentes fieles, los cristianos que permanecieron, ellos confesaban, pero que el señorío y la salvación auténtica no venía del César, sino del Señor Jesús. Esto pues fue considerado un acto de traición política. ¿Por qué? Bueno, porque el César había sido deificado. ¿Qué significa esto? Había sido elevado hasta la altura de Dios. Era considerado una deidad. También los cristianos del siglo I, pues bueno, fueron marginados económicamente. En esa época, la estructura comercial, como nos dice la diapositiva, estaba dividida o integrada por gremios. Si usted quería instalar una tienda de telas, por ejemplo, si usted quería hacer de un negocio su modus vivendi, no lo podía hacer de manera libre o individual. Se tenía que afiliar, tenía que hacerse parte de alguno de esos grupos.
de alguno de esos gremios. Por ejemplo, cualquier oficio, los orfebres, ¿verdad? O sea, los que trabajaban la plata, o los alfareros, o los comerciantes de telas, los curtidores, estaban organizados en grupos, en gremios, y cada cierto tiempo estos grupos se reunían para adorar a uno de sus dioses. Pero si algún cristiano decidía mantenerse fiel a Cristo y se negaba a participar de estos banquetes que al final terminaban en actos terribles de inmoralidad, eran expulsados, los sacaban inmediatamente de ese grupo, de ese gremio. Le decían, si era orfebre, tú ya no puedes trabajar la plata, tú ya no puedes continuar laborando de esta manera. Se les quitaba la licencia comercial y ya no podían trabajar. ¿Qué es lo que le pasa mucho a la iglesia de Esmirna? Los primeros cristianos enfrentaron el hambre y la pérdida de sus patrimonios, porque ellos decidieron ser fieles a Cristo y dejar de lado las exigencias del sistema mundano de Roma. Y quise poner ahí la cita que refiere lo que estaba comentando cuando el Señor se dirige expresamente a Esmirna. Le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Ahorita vamos a ver esa palabra en el original, pobreza. No es que le faltaran recursos, es que le habían quitado los recursos, la despojaron. Dice: pero tú eres rico, le dice el Señor. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino la sinagoga de Satanás. Aunado a que les habían quitado la licencia comercial, el grupo de judíos, los judaizantes, los ortodoxos, también se les habían echado encima a los cristianos. De hecho, a los cristianos o a los judíos conversos. De hecho, se prestaban al soborno. Si un judío tenía un familiar que era cristiano y lo sabía, ¿verdad? Y si él se quería hacer de un bien del imperio, iba y lo delataba, lo denunciaba. Entonces, bueno, terrible. Una persecución grecorromana, pero también judía. Eso no se debe olvidar. Asimismo, los cristianos, los creyentes fieles, eran aislados socialmente. Bueno, pues como ya sabemos, los grecorromanos eran politeístas, ¿verdad? Tenían muchos dioses y ellos, por ejemplo, consideraban que la prosperidad de la ciudad dependía de mantener la paz con sus dioses. Por lo tanto decían: bueno, vamos a hacerle una fiesta a Júpiter para que no haya terremotos, para que no haya plagas, para que no haya sequías. Y los grecorromanos se asombraban porque los cristianos no tenían imágenes, ellos no tenían estatuas, ¿verdad?, efigies, y no asistían a las festividades públicas que hacían los grecorromanos. De hecho, de ahí viene la palabra ateo. Fíjese qué contradictorio. Los cristianos fueron los primeros en ser llamados ateos. Sin teos, Dios, sin Dios. Porque los romanos no podían entender que los cristianos no tenían imágenes o estatuas como ellos. Por lo tanto, la sociedad grecorromana etiquetó a los cristianos como antisociales y enemigos del género humano. ¿No sigue pasando esto? Por ejemplo, en los trabajos, ¿verdad? Eso es muy común. Cuando usted, que es un fiel creyente, no participa, ¿verdad?, de lo que están haciendo
eh, las personas que no conocen del Señor, ay, es que eres un antisocial, un amargado. Yo he oído mucho eso, un amargado terrible. ¿Ah? Bueno, eran repudiados por sus familias y sufrían el desprecio y la burla cotidiana de sus vecinos. Y si somos todavía más específicos, mis hermanos, por ejemplo, vamos a ver la tribulación de Esmirna. Esmirna, como ya lo hemos escuchado en otras sesiones, era una ciudad muy próspera, era una ciudad muy, muy bonita, porque tenía grandes monumentos, ¿verdad? Tenía grandes ejemplos de belleza arquitectónica. Había escuelas de medicina, tenían su puerto comercial, pero sobre todo eran unos patriotas de hueso colorado. Ellos promovían de manera exacerbada el culto hacia el emperador. Por ejemplo, en Esmirna se construye un templo dedicado al emperador Tiberio, y cada año se celebraban fiestas en las que todos los ciudadanos tenían que quemar un poco de incienso y declarar que el César era su Dios. Por ejemplo, aquí podemos recordar a Policarpo. ¿Se acuerdan que él muere precisamente por negarse a rendir este tributo? Dice, 86 años, les dijo Policarpo, tengo de servir al Señor, y en ninguno de esos 86 años Él me ha hecho mal. ¿Cómo voy a traicionar al Señor? Así que Él muere defendiendo su fe por Cristo. Esta atmósfera de idolatría trajo muchos problemas a los hermanos de Esmirna, ¿verdad? Persecución y martirio. Sin embargo, el Señor infunde aliento a sus hijos y les dice, no te preocupes, Esmirna, yo soy el primero y el postrero. ¿Qué significa esto? Bueno, ahí el Señor está afirmando su soberanía absoluta, dando a entender, dice, estos imperios terrenales como Roma se tienen un inicio y un final, pero yo, Cristo, trasciendo todo el poder humano. Yo soy el primero y el postrero. Yo soy el primero y el último. A mí nadie me va a quitar. Y Roma sí va a ser quitada y va a ser destruida. También el Señor le dice a Esmirna, le dice, yo, el que estuve muerto, pero ahora vivo, ¿verdad? Ahí el Señor le está recordando a la iglesia de Esmirna que Él ya pasó por la peor amenaza, por el peor peligro del Imperio Romano, la muerte, dice, y sin embargo, yo salí victorioso. Así que no temas, Esmirna, porque aunque te maten, vas a vivir. Le dice también, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Era lo que comentaba ahorita de los dos tipos de pobreza. Una era la peña, era la persona si tenía su trabajo, pero no le alcanzaba para vivir, tenía muy poquitos recursos. Y la toqueya es el término de pobreza al que el Señor se está refiriendo aquí. Y tu pobreza, o sea, tú eres pobre porque te han quitado lo que tú tenías, no porque no trabajes o no tengas recursos. Has sido despojado de lo que tenías y ahora no tienes ningún recurso para sobrevivir. Pero el Señor les dice, pero tú eres rico porque me tienes a mí. ¿No es precioso esto, hermanos? Esto es maravilloso. A diferencia, por ejemplo, a la Odisea, ¿verdad? A quien le dice
Le dice, ¿tú crees que eres rica? Dice, pero eres miserable, estás desnuda, estás ciega. Tú sí eres pobre, ¿verdad? Pero te crees rica. Así es, bueno. Y aunque la sociedad imperial de Esmirna veía a los cristianos como mendigos, a los ojos del Señor, ellos eran ricos espiritualmente. No temas, le dice el Señor a Esmirna, en nada de lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y el término que usa el Señor aquí es estéfanos, que era esta corona. Si han visto la película, la de Ben-Hur, cuando gana, ¿verdad? ¿Qué es la carrera de las cuadrigas y lo coronan? ¿Se acuerdan que lo coronan así? Con un laurel, con una guirnalda. Esta era la corona que se le daba a los atletas vencedores. Efectivamente, ¿verdad? Los hermanos de Esmirna también eran atletas, pero de la fe. Ellos continuaron, ellos siguieron adelante. La guirnalda o corona de laurel que se entregaba a los atletas vencedores y a los ciudadanos ilustres por su fidelidad a la ciudad. Yo te daré la corona de la vida. Cuando llegues a la meta, tienes que continuar avanzando. También vemos que hay tribulación en Filadelfia. Esto es muy interesante porque Filadelfia estaba construida en una falla volcánica y esto provocaba que en la ciudad hubiera constantes terremotos. Había muchos sismos. Los ciudadanos de Filadelfia vivían en constante miedo y cada vez que ocurría un sismo tenían que huir a los campos y dormir en los muros de la ciudad. Y de esta manera es muy significativa porque el Señor les promete a los hermanos de Filadelfia, dice, pero si tú vences, dice, yo te voy a hacer una columna en el templo de Dios y nunca más saldrás de ahí. O sea, nadie te va a mover, ningún sismo físico ni ningún terremoto imperial, ¿verdad? Nadie te va a poder mover. Y bueno, los cristianos fieles vivían dentro de esta inestabilidad social y telúrica. Sí, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En Filadelfia no había miembros influyentes, ricos o con poder político. Por eso el Señor les dice, ay, ¿dónde está? Aunque tienes poca fuerza, aquí está, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Filadelfia, bueno, pues era vista con desprecio por las élites, ¿verdad? Sin embargo, el Señor les revela que Él tiene el dominio. Yo abrí la puerta, nadie podrá cerrarla. Le promete, yo te voy a hacer, tú serás como una columna y nadie podrá moverte. Precioso, hermanos, esto. También pues hay una tribulación en Pérgamo, ¿verdad? Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Bueno, ahí había un altar gigantesco, nos cuentan los historiadores, dedicado a Zeus o a Júpiter, ¿no? Que es el equivalente. También era la sede del culto a Esculapio, era el dios pagano de la medicina. Y bueno, al igual que en Esmirna, muchos cristianos murieron por su fe
en Cristo. Por ejemplo, ahí el Señor menciona a Antipas, que ya anteriormente habíamos platicado, perdón, que Antipas lo arrojan adentro de un toro de bronce vivo, y el toro era calentado, ¿verdad? Fue horneado Antipas. Y el Señor les hace una promesa bien bonita a Pérgamo. Le dice: si eres fiel, yo voy a entregarte, le dice, una piedrecita blanca con un nombre nuevo. En esa época, bueno, en Pérgamo sobre todo, los romanos habían tomado la facultad de criminalizar el cristianismo. Todas las personas que eran capturadas por ser fieles seguidores de Cristo eran juzgados, se les llevaba a un juicio. Lamentablemente, bueno, pues casi siempre el juicio fallaba en contra del creyente. ¿Qué pasaba aquí? Había un jurado y ese jurado se encargaba de votar si era inocente o era culpable. A cada jurado se le entregaban 2 piedras, una negra, una blanca. Si la piedra negra significaba que era culpable, y la piedra, mientras tanto que la piedra blanca, perdón, significaba que era inocente. Estas piedritas eran depositadas en unos cántaros, en unas vasijas, y bueno, en su mayoría resultaba que habían más piedras negras que piedras blancas. Esto significaba, bueno, que eran condenados a muerte y los asesinaban. Pero la piedrecita blanca, cuando en el cántaro había más piedrecitas blancas, significaba que había alcanzado la libertad y por lo tanto una nueva identidad. La piedrita blanca al criminal o al que había sido juzgado como un criminal era exonerado y se le daba una nueva identidad. Por lo tanto, ¿qué le está prometiendo el Señor a Pérgamo? Aquí no importa si mueres en medio de la tribulación, yo te voy a entregar una piedrecita blanca con un nombre nuevo, una nueva identidad. ¿Qué tal, hermanos? Qué precioso es esto. Bueno, hermanos, ya nomás nos quedan 2 minutitos, déjenme acá, termino rápido. Pues ya como conclusión, hemos visto, ¿verdad?, que el sufrimiento terrenal es una etapa pasajera. Sin embargo, la gloria de Cristo es eterna. El sufrimiento terrenal, cuando uno es fiel creyente del Señor. Así como los metales son purificados en el crisol, ¿verdad?, como en esa imagen que vimos, nosotros también somos perfeccionados por el Señor a través de la tribulación. Como creyentes debemos practicar una fe madura que, afirmada en el Señor, nos permita caminar aún en medio de las tormentas, de las aflicciones, confiando siempre que el Señor va a estar con nosotros. Él es el que camina en medio de los candeleros, ¿verdad? El que está ahí con su pueblo presente.